Entonces, la planilla que mandé es esta, la que les va a servir para la planilla que mandé les va a servir para calcular los asentamientos inmediatos, ¿no? Por el método de Schmettmann para suelos granulares. Eh, Aquí tenemos la fórmula de asentamiento inmediato según Schmettmann, donde dice que el asentamiento inmediato es igual a los factores de corrección, al producto de factores de corrección C1, C2 y C3 por la carga neta por la sumatoria de factores de influencia y 13 sobre el módulo de elasticidad para cada estrato por la altura o el espesor de cada estrato de suelo. Entonces, la planilla lo que calcula primero es los factores de corrección, el C1, el C2 y el C3, donde aquí tenemos la fórmula para el C1. Podemos ver que requiere el cálculo previo del esfuerzo efectivo inicial a nivel de, como vemos aquí, a nivel de fundación, ¿no? El esfuerzo efectivo inicial. Y requiere la carga neta también. Hay que hacer un cálculo previo para poder calcular el C1. El C2 nos dice la fórmula que es 1 más el logaritmo de tiempo en años, periodo de asentamiento en años sobre 0,1. Y aquí es donde el tiempo debe ser mayor o igual a 0,1 años. Si ustedes reemplazan 0,1 años acá, les va a salir que el logaritmo es igual a 0 y les va a quedar el C2 igual a 1. Por tanto, mínimo pueden añadir aquí en la casilla periodo de asentamiento 0,1 años. Y en caso de que les dé como dato el tiempo en años, solo insertan ese valor que les dé de dato para calcular el C2. Para el C3 nos dice que requiere como datos la longitud y la base de la zapata o de la fundación. Entonces insertan acá en los cuadros en amarillo. Carga neta es un dato que hay que calcular previamente. Insertamos la base, la longitud, el esfuerzo inicial efectivo. Aquí lo simbolizamos como sigma prima vertical inicial o también conocido como la sobrecarga inicial efectiva, ¿no? Más lo conocemos con este término. Ya dije que el periodo de asentamiento mínimo es de 0,1 años y acá nos va a dar, una vez que insertemos los datos, nos va a dar los resultados para cada uno de los coeficientes. Luego de esto, nos dice, para la fundación cuadrada y circular, vamos a calcular factores de influencia, el I13, para una fundación cuadrada y circular, donde la relación tiene que ser longitud de los zapatos sobre base igual a 1, ¿no? Para que se considere que es una fundación cuadrada. O circular. Para la circular también funcionan las mismas fórmulas. Nos dice que el factor de influencia pico, I13P, para la fundación cuadrada es igual a 0,1 más 0,5 más 0,1 raíz de la carga neta sobre sigma prima sub 0 P, ¿no? La cual llega a ser el esfuerzo efectivo inicial al nivel donde se ubica el pico, el factor de influencia pico para la fundación cuadrada. Ese dato debemos calcularlo también manualmente e insertamos en el cuadro en amarillo. No, la planilla la va a calcular el pico para la cuadrada en esta parte, en el cuadro en verde. Es un dato muy importante, está con rojo.
factor de influencia pico para la fundación cuadrada, nos va a dar un valor acá en verde. Luego, aquí tenemos las ecuaciones para poder interpolar factores de influencia para cada tramo de la gráfica de influencias para la fundación cuadrada. Eso lo vamos a ver en el ejercicio. Tenemos para una profundidad desde la fundación ZF de 0 a B medios, o sea, la mitad de la base de la zapata. Insertamos una profundidad a la que queremos calcular el factor de influencia para la fundación cuadrada y según esta fórmula nos va a calcular el factor de influencia aquí, según esta fórmula. Y para el otro tramo de la fundación cuadrada que va de B medios a 2B, o sea, desde la mitad de la base de la zapata hasta 2 veces la zapata, podemos insertar cualquier profundidad en ese tramo y según esta fórmula diferente nos va a dar el factor de influencia perteneciente a ese tramo. Esto es todo con respecto a la fundación cuadrada. También tenemos para la fundación continua, donde la relación longitud sobre la base de la fundación es mayor o igual que 10. Entonces, para calcular el pico de esa gráfica, factor de influencia versus profundidad, que vamos a ver, para graficar el pico llega a ser la misma que la anterior, que para la fundación cuadrada, con la diferencia de que aquí varía el factor, el esfuerzo efectivo inicial al nivel donde se ubica el pico, el I13P para la fundación continua. El subíndice C significa continua, pico de la continua, y aquí el subíndice S significa pico de la cuadrada. Es del inglés S, square, ¿no? Cuadrado. Entonces, nosotros calculamos un esfuerzo efectivo al nivel del pico de la fundación continua y nos va a salir un esfuerzo efectivo diferente, ¿no? Luego, el factor de influencia pico se va a calcular automáticamente en el espacio verde. El valor del factor de influencia pico para la continua. Y acá también tenemos nuestras fórmulas para poder interpolar cualquier factor de influencia para la fundación continua que va del tramo de 0 a B. De 0 a B podemos insertar cualquier profundidad desde la base de la fundación, claro, desde la profundidad de la fundación. Y según esta fórmula nos va a calcular el factor de influencia I13 para la continua, ¿no? Aquí llega a ser continua, ya no es aquí para la continua. Entonces, ya vamos a poder tener esos valores para los dos tramos de la gráfica de factores de influencia de la continua. Y finalmente tenemos para la fundación rectangular, donde la fundación rectangular, para que se considere que una fundación es rectangular, la relación L sobre B tiene que ser mayor que 1 y menor que 10. Tiene que estar entre 1 y 10. Entonces, según esta fórmula se calcula R para poder reemplazarse en esta fórmula y poder hallar Z, la cual llega a ser la profundidad a qué profundidad se ubica el segundo tramo, hasta qué profundidad se extiende la gráfica para la fundación rectangular. Entonces, según esta fórmula, se va a calcular automáticamente R y también Z en metros.
Y en los espacios en amarillo, nosotros tenemos que insertar manualmente los factores de influencia de la cuadrada y de la continua en una misma profundidad para poder interpolar, que se pueda interpolar automáticamente y nos dé como resultado un valor de I13, un factor de influencia I13 para la fundación rectangular. Finalmente, según esta fórmula se va a calcular eso. Entonces, eso sería todo con respecto a la planilla. Vamos a ir viéndolo mejor con los ejemplos que vamos a hacer hoy, los que van a ser fundación cuadrada y una fundación continua. Y la rectangular lo vamos a dejar, yo creo, para después, porque no van a tocar esto, no va a ser su repaso, ¿no? De mañana, no va a incluir una fundación rectangular. Entonces comenzamos. Vamos a ver este ejemplo, el cual es un examen pasado, donde pide calcular para la siguiente figura el asentamiento total en el centro de la fundación. El asentamiento total en el centro de la fundación para estos estratos de suelo. Aquí podemos ver que tenemos como datos una carga P, unas dimensiones de la columna, peso específico del concreto. Tenemos un solo tipo de suelo, como vemos aquí, el cual viene a tener 16 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿no? 16 kilonewtons sobre metro cúbico, para todo el suelo en general. Pero para el relleno está usando 20 kilonewtons. Nos dice que el suelo, este estrato de suelo seco llega a ser arena y el que está saturado también llega a ser arena con el mismo peso específico para simplificar el problema. El problema vino así, no lo estoy modificando. Luego nos da dimensiones de la zapata que llega a ser cuadrada, base 4, longitud 4. Y nos dice también que los estratos por debajo de la fundación son arenas, los cuales tienen diferentes módulos de elasticidad, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como son arenas, podemos utilizar el método de Schmerman para calcular el asentamiento inmediato y, por tanto, ese asentamiento inmediato va a llegar a ser el asentamiento total, ¿no? Porque solo existen arenas. Y el asentamiento total, un momento, el asentamiento total que nos pide va a llegar a ser igual al asentamiento inmediato, ya que solo existe un tipo de suelo que son arena. Entonces vamos a resolverlo según la planilla. Vamos a usar la parte que nos dice para la fundación cuadrada y circular o circular, donde la relación L sobre B es igual a 1. Primero verificamos si es una fundación cuadrada, ¿no? L sobre B es igual a 4 sobre 4 la base sobre la longitud, o la longitud, perdón, sobre la base igual a 1. Entonces sí es una fundación cuadrada y vamos a usar esa parte de la planilla, esas fórmulas. Vamos a empezar introduciendo aquí la carga neta, nos pide como primer dato. Vamos a calcular entonces la carga neta, se debe calcular previamente, dijimos. La carga neta va a ser igual a qué? A la carga bruta efectiva menos la sobrecarga inicial efectiva.
Ahora, en el examen de mañana, como comentario, posiblemente les dé como dato la carga neta. Como dato les dé posiblemente, como ha ido haciéndolo, para simplificar el problema, les dé posiblemente como dato y ya no van a tener que calcular esa parte. En este caso lo vamos a hacer a modo de repaso, donde la carga sobrecarga efectiva inicial es igual a la sobrecarga inicial menos la presión de poros inicial, y la sobrecarga inicial llega a ser al nivel de fundación, claro, en este punto llega a ser el peso específico que tenemos de 16. Claro, en condiciones iniciales tenemos que fijarnos porque tenemos un nivel freático inicial y un nivel freático final. Entonces decimos que en condiciones iniciales, cuando no existe la fundación, es el peso específico del suelo por la altura de ese suelo. Aquí llega a ser 2 metros, ¿no? De un suelo de 16 kilonewtons por 2 metros más. Y aquí la parte del suelo que está saturado no nos da de dato un peso específico saturado para este suelo, por tanto se asume que va a ser el mismo. En este caso, en este problema, les puede dar como dato eso. En este caso va a ser el mismo, 16 kilonewtons por un metro de altura de suelo, ¿no? Entonces aquí tenemos que es nuestra sobrecarga inicial es de 32 más 16, 48 kilopascales, ¿no? Bien, eh, la presión, la presión de poros inicial va a ser igual al peso específico del agua por la altura de agua inicial. Vamos a asumir, no nos da de dato, que es 981 el peso específico del agua y la altura de agua, que es de 1 metro en condiciones iniciales, ¿no? Al nivel de fundación es de 1 metro. Entonces aquí tenemos que es 1 metro y esto nos va a dar 981 de 981 kilopascales. Por tanto, ya podemos tener nuestro nuestro nuestra sobrecarga inicial efectiva, la cual va a ser 48 menos 981. Y aquí tenemos un resultado de 38,19 kilopascales. Eso ya es un dato. Calculamos nosotros la sobrecarga, perdón, la carga bruta efectiva, la cual va a ser la carga bruta total menos la presión de poros final, donde la carga bruta total va a llegar a ser la sumatoria de todas las fuerzas sobre el área, dijimos, ¿no? Esa es la fórmula. En este caso, sumatoria de todas las fuerzas verticales sobre el área de la fundación. Y aquí tenemos que nos da datos de la carga P, nos da el peso específico del concreto, nos da el suelo de relleno, lo que significa que tenemos que calcular los pesos, ¿no? Entonces, a modo de repaso, vamos a decir que
el peso del concreto, más el peso del suelo de relleno, más la carga P sobre el área de la fundación, la cual viene a ser B por L. Determinando el peso del concreto, tenemos que es igual al peso específico del concreto por el volumen de concreto. El peso específico del concreto es de 24. El volumen de concreto lo vamos a calcular de aquí, el cual viene a ser 4 por 4 de base por 0,4 de espesor de la zapata. Aquí tenemos 4 por 4 es 16 por un 0,4 de espesor, más para esta columna tenemos 0,4 por 0,4 de las dimensiones de la columna por su altura, que llega a ser 3 metros menos 0,4, ¿no? O sea, 2,6. Entonces aquí tenemos más 0,4 por 0,4 por la altura, que es 2,6 metros. Estos paréntesis, a esto cerramos paréntesis y tenemos todo esto llega a ser el volumen de concreto, ¿no? Ahora decimos más, no, todo esto estamos haciendo, aquí ponemos igual, ¿cuánto llega a ser el volumen de concreto? Aquí solo esto. El volumen de concreto llega a ser, si alguien puede hacerlo más antes que yo, para ganar tiempo, alguien. Ya tenemos que el volumen de concreto nos sale que es 6,82 metros cúbicos, ¿no? Ya está, el volumen de concreto, digo, no, esto es aquí, 6,82 metros cúbicos. Esto no es, multiplicamos los 6,82 por los 24 kilonewtons y decimos que el peso de concreto es de 163,68 kilonewtons en unidades de fuerza. Luego el peso del suelo de relleno es igual al peso específico del suelo de relleno por el volumen del suelo de relleno. Tenemos como dato del problema que el peso específico del suelo de relleno es de 20 y a esos 20 le multiplicamos por el volumen del suelo de relleno, el cual llega a ser, llegamos a sacar el volumen de todo esto, de toda la excavación de la fundación, y llega a ser 3 metros de altura por 4 por 4 de base, ¿no? Entonces tenemos 3 por 4 por 4 y a este volumen total de suelo le quitamos el volumen del concreto para que nos dé solo el volumen del relleno, ¿no? Del suelo del relleno. Entonces aquí podemos calcular un peso específico, perdón, un peso de suelo. Esto es por si acaso 3 por 4 por 4. Y esto llega a ser 800
23,6 kilonewtons. ¿Está bien? ¿Alguien está haciendo estos cálculos? La carga P nos da de dato y es de 3500 kilonewtons. Por tanto, ya podemos tener nuestra carga bruta total, la cual llega a ser 163,68 más 823,6 más la carga P 3500 sobre 4 por 4, la cual viene a ser la base por la longitud. Aquí, ¿cuánto tenemos? ¿Alguien que haya calculado? Me sale que es de 280,45 kilonewtons, ¿no? No, esto está en unidades de kilopascales, dijimos. Presión. Luego a esto le quitamos la presión de poros final, la cual viene a ser el peso específico del agua por la altura de agua en condiciones finales. Vemos que el nivel freático está aquí, justo al nivel de la fundación, entonces decimos que la altura de aguas es 0, por tanto la presión de poros viene a ser el peso específico del agua por 0. Y vamos a tener 0 kilopascales de presión final. Por tanto, nuestra carga bruta efectiva viene a ser lo mismo, 280,45 kilopascales. Y ya está. Ahora podemos calcular la carga neta, la cual viene a ser la diferencia de la carga bruta efectiva, o sea, 280,45 menos los 38,19 de sobrecarga efectiva inicial. Esto nos da una carga neta que es 242,26 kilopascales, ¿no? Bien, ya tenemos esto. Y ya podemos ingresar eso a nuestra planilla. Los 242,26 kilopascales. Ingresamos los datos de la base y la longitud de la zapata o de la fundación, que es 4 por 4, pero también nos pide el esfuerzo efectivo inicial, el cual viene a ser el Q prima sub 0, ¿no? O también conocido, dijimos, como esto, también conocido como la sobrecarga inicial efectiva, ¿no? Este dato de acá. Entonces nos sale que es 38,19. Insertamos ese Q' sub 0
38.19. Ya está. Y el periodo de asentamiento lo dejamos en 0.1 años, a menos que nos dé un T diferente, un tiempo diferente. Y ya tenemos los factores de corrección, los cuales son C1, C2 y C3. Ahora, según las fotos que les mandé al grupo, lo que les pide o les ha estado pidiendo, a ver, vamos a ver. El anterior semestre, si no me equivoco, o del semestre 1 2020, les pedía estas respuestas, que ingresen estas respuestas, los cuales eran el C1, el C2 y el C3 con 3 decimales. Entonces, muy posiblemente mañana les pida de esta manera el C1, el C2 y el C3. Ya tenemos esos datos. Lo que nos queda es pasarnos a la parte de la fundación cuadrada y circular para calcular factores de influencia y 13, ¿no? Para nuestra fundación cuadrada. Como primer dato, nos pide que ingresemos nuestro esfuerzo efectivo inicial al nivel donde se ubica el pico, el factor I13 pico de la cuadrada. ¿Y cómo sabemos dónde se encuentra el pico, el factor de influencia pico? Eso lo vamos a ver aquí. En este, de forma horizontal, en esta escala horizontal que está con rojo, es donde se va a tener los factores de influencia y 3, factores de influencia y 3, la escala. Y vamos a empezar siempre se empieza de un 0.1 para la fundación cuadrada. Y para la fundación continua se empieza de un 0.2. Su gráfica empieza en 0,2 para la continua y para la cuadrada empieza de 0,1. Entonces, el pico, a ver un momento, con verde vamos a dibujar el pico. Entonces para la gráfica de, hay una cosa más, me olvidé, con este verde vamos a trazar desde el centro de la fundación verticalmente. En este sentido vamos a tener nuestra escala de profundidades, ZF. Y en este sentido dijimos que iba a ser nuestra escala de factores de influencia. Entonces, en base a esos dos ejes, vamos a dibujar, vamos a ubicar primero dónde está nuestro pico para nuestra fundación cuadrada. Y según esta primera fórmula, nos dice que de 0 a b medios es un tramo de la gráfica de factores de influencia versus profundidad para la fundación cuadrada. Por tanto, el pico se va a encontrar en b medios, ya que el segundo tramo abarca desde b medios a 2b. Esa parte representa así: b medios sería b4 entre 2 es 2, ¿no? 2 metros de profundidad desde la base de la fundación llegaría a ser, vamos a agrandar esto,
2 metros de profundidad contamos desde la profundidad 3, 4 y 5. Hasta aquí serían 2 metros y en esta profundidad, medida desde la base de la fundación, se encuentra el pico de la cuadrada. El pico para la fundación cuadrada. El pico de la gráfica, ¿no? Y vamos a decir, empieza en 0,1 dijimos, ¿no? Empieza en 0,1, no desde el 0, sino desde 0,1. Y no sabemos hasta dónde, ¿no? Ese llega a ser el valor del factor de influencia I13PS para la cuadrada, el cual vamos a calcular recién, pero vamos a estar dibujándolo de esta forma aquí y se extiende hasta, dijimos, se extiende hasta 2 veces B. Entonces se extiende hasta 2 veces B, 2 por 4 sería 8 metros a partir de la profundidad 3 metros, llegarían a ser 11 metros, ¿no? Estaría por aquí, pasando la escala que nos han proporcionado. Entonces, ahí, de esa forma se grafica la gráfica de factores de influencia I13 versus profundidad para la fundación cuadrada. Aquí decimos que es B medios. Aquí es B medios de profundidad y aquí decimos que es 2 veces B. 2 veces B, ¿no? Listo. Ahora nos queda hallar cuánto es el valor para el pico que queremos hallar y 13, eso es 13 pico, llega a ser el pico para la fundación cuadrada, o sea, es, nos vamos a la planilla y antes para calcular ese valor nos pide hallar el esfuerzo efectivo inicial al nivel donde se ubica este pico, o sea, el esfuerzo efectivo inicial cuando no existe la fundación en este nivel donde se encuentra nuestro pico, o sea, en este punto, a esta profundidad. Por tanto, por un momento volvemos a hacer cálculos manuales y vamos a calcular aquí abajo. Decimos para el esfuerzo efectivo inicial, o sea, en condiciones iniciales según la fórmula, en el pico. En condiciones iniciales nos imaginamos que no existe la fundación y decimos que hay 16 kilonewtons. 16, como todos son de 16, como todos estos estratos son de 16, lo cual puede variar, ¿no?, según el ejercicio. En este caso 16 kilonewtons, todos estos estratos tienen 16 kilonewtons hasta esa profundidad. Por tanto decimos que es 16 por una altura de 5 metros, ¿no? Entonces aquí decimos que es 16 peso específico por el espesor, total 5 metros, menos, a esto le quitamos la presión de poros a esa profundidad, a esta profundidad, y decimos que en condiciones iniciales el nivel freático se encuentra en la profundidad 2, hasta acá, hasta 5 tenemos 3 metros, ¿no? Llegaría a ser 981 por 3 metros de profundidad de agua. Entonces decimos que es 981 por 3 metros de profundidad. Y aquí nos sale un esfuerzo efectivo en condiciones iniciales que llega a ser de
16 por 5 menos 981 por 3 y nos da 50,57. 50,57 que kilopascales. Entonces ya tenemos ese esfuerzo efectivo inicial y solo introducimos acá 50,57 dijimos, ¿no? Y nos da el valor para el factor de influencia pico para la cuadrada, que es de 0,719 o 0,72. Ubicamos eso en nuestra gráfica. Vamos a borrar esto. Ya. Vamos a seguir con nuestra escala, que es de aquí 0,1, 0,2, aquí va a ser 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, aquí es 0,9 y aquí es 1. Y dijimos que se encuentra a 0,719. Entonces modificamos nuestra gráfica. 0,719 va a estar aproximadamente por aquí. 719 por aquí. Ahí, a esa profundidad B medios, ¿no? Y esto también, el segundo tramo, lo modificamos ahí. Entonces ya tenemos ubicado el valor del pico para nuestra zapata cuadrada. Y 13 PS llega a ser 0,719 o 0,72, lo vamos a llamar. Y ya está. Entonces, eso es lo primero que se hace al momento de graficar esta gráfica de factores de influencia versus profundidad. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? Para poder hallar luego factores de influencia en estos tramos, pero para el centro de cada estrato. ¿Cuántos estratos tenemos aquí? Aquí tenemos un estrato de arena, claro, se toma en cuenta a partir del nivel de fundación. Tenemos un estrato llamado suelo 1, aquí tenemos otro estrato, un suelo 2, otro estrato de arena, que es suelo 3, y otro estrato de arena, que es un suelo 4, y tenemos un último estrato, que es un suelo 5. Entonces, para cada estrato de arena, claro, solo arenas, tenemos en este caso, hallamos factores de influencia en el centro. O sea que necesitamos un valor de factor de influencia acá, justo ahí. Para este segundo estrato necesitamos un factor de influencia I13S acá, en el centro. En el centro llegaría a ser aquí. Otro factor de influencia llegaría a ser aquí. Este sería el factor de influencia I13. Ya no es pico, ¿no? Ya no le ponemos PS, sino solamente S1, ¿no? Para el suelo 1. Aquí tendríamos un I13 P, PS2. Aquí tendríamos un factor de influencia I13. Ay, no. Dijimos que no es P, ¿no? Aquí. Dijimos que no es P. I13S para el suelo 2.
Aquí es I13, S del suelo 3. Aquí en el centro de este estrato tenemos un I13 del suelo 4. Y por último, para este último estrato tenemos en el centro un I13 S del suelo 5. Y tenemos que hallar 5 factores de influencia I13 para cada tipo de estratos. Y en el centro también, claro, de cada estrato. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hasta ahí, en la manera en que se grafica. Sí, del estrato del 10 al 11 Ajá. al 2B, vamos a sacar igual Hay, la I o no. no, se puede extender, incluso la profundidad a la que se puede extender tu gráfica puede ser incluso más allá de los datos que te dan. Puedes llegar a, puedes llegar a tener una profundidad por acá, por ejemplo. Pero si ya no tienes datos de suelo o a partir eh, por ejemplo, de los 10 metros, entonces ya no tienes que calcular nada, no tienes que suponer nada. Entonces hasta ahí nomás llega. Acá tenemos factores de influencia, pero ya no tenemos datos de ese suelo, como ser su módulo de elasticidad, ¿no? Entonces solo son 5 estratos a tomar en cuenta. Gracias, Auxi. De nada. Entonces, si no hay alguna pregunta más, vamos a continuar hallando los factores de influencia, los cuales son 5, y vamos a ubicar primero estos. En este primer tramo, de 0 a B medios, tenemos el factor de influencia I13, un momento, tenemos el factor de influencia I13 del suelo 1 y el I13 del suelo 2, ¿no? Para ese primer tramo. Entonces vamos a la planilla y en la parte donde dice para profundidades que van desde 0 a B medios, o sea, para esta profundidad de 0 a B medios, se usa una ecuación diferente, esta ecuación para calcular esos factores de influencia. Y para la profundidad que va desde B medios a 2B, o sea, desde acá hasta el final, para este tramo, se utiliza una ecuación muy diferente para calcular los factores de influencia. Por tanto, ahí hay que tener cuidado, por eso están las fórmulas escritas. Entonces, para esos dos primeros factores que mencionamos, que van de 0 a B medios, introducimos su profundidad al centro del estrato para el primero. Para el I13C1 tenemos que tiene una profundidad, ya dijimos que la profundidad se mide desde la base de la zapata hasta aquí. ¿Cuánto tenemos? Desde la base hasta ahí tenemos 0.5 metros, ¿no? Tenemos medio metro de profundidad. Ingresamos ese medio metro aquí y nos va a calcular el factor de influencia en ese punto que queremos, que es 0.255. Entonces nuestro factor de influencia I13C1, vamos a escribirlo aquí. Nuestro I13 del suelo 1 es de 0.255.
Luego, para nuestro factor de influencia I13 del suelo 2, que llega a ser este, ¿qué profundidad tenemos? Una profundidad al centro del estrato, que viene desde aquí, desde la base hasta aquí, que es de ¿cuánto? Si el estrato es de 1 metro, tenemos 0,5 más 1 metro, ¿no? 1,5. Ingresamos 1,5 en la misma ecuación, porque estamos en el mismo tramo, ojo, 1,5 del primer tramo, de 0 a b medios, y tenemos un I13 de 0,564. Aquí anotamos 0,564. Ahora, para estos factores de influencia I13 del suelo 3, del suelo 4 y del suelo 5, usamos el segundo tramo, que llega a ser de B medios a 2B. O sea, esta segunda ecuación, de B medios a 2B. Y acá se escribe la profundidad. Igualmente, decimos para este estrato, su profundidad, ¿cuál es? Al centro del estrato llegan a ser 2 metros hasta acá, 3 metros, ¿no? Tenemos 3 metros, de 3 a 6. Entonces introducimos esos 3 metros aquí y nos da un valor de 0,599 de factor de influencia para ese suelo 3. Entonces nuestro I13 para nuestro suelo 3 va a venir a ser 0,500, ¿cuánto dijimos? 599. Sí, ¿no? Ya. Lo mismo para el estrato del suelo 4. La profundidad en la misma ecuación va a ser de la base de la fundación hasta el centro del estrato. Y tenemos que es de 4, 5 metros, ¿no? Desde 3 hasta 8 tenemos 5 metros. Ay, disculpe. Lo cerré, perdón. Ya tenemos 5 metros. Introducimos esos 5 metros en la ecuación de este tramo, 5 metros, y nos va a dar que su factor de influencia es de 0,36. Entonces aquí el factor de influencia I13 para nuestro suelo 4 es de 0,36. Para el suelo 5 más nos queda, contamos desde aquí hasta aquí, el centro de ese estrato, y tenemos que es 0,5 más, desde 3 a 9 son 6 metros, ¿no? Desde 3 hasta 9 son 6 metros, más 0,5 tenemos 6,5 metros al medio del estrato. Introducimos 6,5 metros y tenemos que el factor de influencia acá es de 0,18. Y 13 del suelo 5 es de 0,18. Listo, ya tenemos esos factores de influencia que necesitábamos. Ya podemos reemplazar en la fórmula. ¿En qué fórmula? En esta, ¿no? Entonces decimos acá, decimos para el asentamiento inmediato,
El asentamiento inmediato tenemos que es igual al factor de corrección 1 por el factor de corrección 2 por el factor de corrección 3 por la carga neta por la sumatoria de todos los factores de influencia y 13i sobre los módulos de elasticidad prima de esos suelos y por el espesor o la altura de cada estrato. Reemplazamos asentamiento inmediato en los estratos de suelo es C1, copiamos 0,921 por 1 por 1, ¿no? Por 1, así, por 1. Por carga neta que hemos calculado y es 242.26. Ahora aquí las unidades para que te salga esto en milímetros, para que tengas unidades en milímetros de tu asentamiento inmediato, tienes que introducir una carga neta, para la carga neta que esté en kilopascales, tu módulo de elasticidad que esté en megapascales o meganewton sobre metro cuadrado, que es lo mismo, y tu espesor que esté en metros. Este no tiene unidades, por si acaso, sin unidades. Los factores de influencia no tienen unidades. Por tanto, kilopascales por metros sobre megapascales te va a dar automáticamente el asentamiento en milímetros. Y los datos vienen ya en esas unidades, ¿no? Por tanto, no tiene que hacer ninguna conversión. Esto sería megapascales. Entonces, no tienen que hacer ninguna conversión. Simplemente reemplazar. Aquí es 242.26. Y en esta parte que dice sumatoria, abrimos un paréntesis y sumamos factores de influencia sobre sus módulos de elasticidad por sus espesores. Para el suelo 1 tenemos un factor de influencia de 0,255 sobre su módulo de elasticidad que es 22 por su espesor que es de 1 metro, de 3 a 4. Reemplazamos 0,255 sobre su módulo de elasticidad que es de 22 megapascales, dijimos, por 1 metro de altura. Ahí tenemos el estrato de suelo 1 y le sumamos más el segundo estrato que es factor de influencia 0,564 sobre 40 por 1 también, ¿no? Este estrato tiene un espesor de 1 metro también. El suelo 2, entonces 0,564 por 1 sobre 44, si no me equivoco, 40. Más tenemos el otro suelo que es 0,6, lo voy a redondear a 0,6, el suelo 3 sobre 60 por su espesor del estrato que es de 5 a 7, 2 metros. 0,60 sobre 60 por 2 metros, ¿no? Más ya estábamos en el suelo 3, más 0,36 del suelo 4, factor de influencia, sobre 15 por 2 también. 0,36 sobre 15, aquí 0,36 sobre 15
por 2 también, 2 metros de espesor del estrato, más, y el último suelo es 0,18 sobre 10 por 1, 1 metro de espesor de estrato. 0,18 sobre 10 y por 1. Ya lo anotamos y cerramos. El asentamiento inmediato nos va a dar 0,921 por 1 por 1 por 242.26 y por todo esto. Nos va a dar en milímetros un resultado de, alguien que estoy calculando, a mí me sale 24.921 de acuerdo a los decimales que les pidan. En este caso voy a usar 3 decimales. 24,921 milímetros es el asentamiento inmediato y por tanto llega a ser el asentamiento total. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para la parte de la fundación cuadrada? ¿Algo que no se haya entendido de su gráfico, de la manera en que se grafica o de algún resultado que hayamos sacado? ¿Nadie? Entonces, eso sería todo con respecto a la fundación cuadrada. El día de mañana, la manera en que les va a entregar sus repasos, no estoy seguro, pero puede que sea de la siguiente forma, que les, de acuerdo a la lista, ¿no?, les salga a unos una fundación cuadrada y a otros les salga fundación continua, ¿no? Entonces, lo que hicimos era para la cuadrada, para la continua, simplemente ya no usan esta parte, ¿no? Ya no usan estas ecuaciones para la fundación cuadrada, sino que se pasan acá a la parte para la fundación continua, donde su gráfica sí va a variar, no va a ser la misma, no va a ser igual que esta gráfica. ¿Por qué? Porque se extiende desde 0 hasta B y desde B hasta 4 veces B, esa gráfica. No como acá que es de 0 a B medios y de B medios a 3B. Su gráfica se extiende mucho más profundo para la fundación continua. Y por tanto, las ecuaciones también varían. ¿Alguien está de acuerdo si hacemos un ejemplo rápido de este tipo para la fundación continua? Sí, a ver si haremos. Sí, aún sí. Ya, entonces lo vamos a hacer lo más breve que se pueda para que no tardemos mucho, ¿no? Aquí tengo la misma gráfica, pero vamos a graficar para la fundación continua. Como les dije, el día de mañana puede que les dé de dato directamente la carga neta, así para que ya no tengan que calcularlo. Y si les da la carga neta, también les y ya no les va a dar, claro, datos del peso del concreto, ni del relleno, ni de la carga P. Entonces, suponiendo que ya tenemos de dato la carga neta como 700 kilonewtons sobre metro cuadrado, esto está en kilopascales, vamos a usar esta parte de la planilla. Primero nos dice el esfuerzo efectivo para la fundación continua, donde yo me estoy dando una base de 4 metros y una
longitud de 40 metros, para que L sobre B me salga justo 10, un valor de 10 y sea considerado fundación continua. Entonces puede que les dé unos datos parecidos, ¿no? Aquí ya no tenemos un suelo de Giliano, ni un espesor de Zapata. Tenemos los mismos datos de suelo, de módulo de elasticidad para las arenas y los niveles freáticos, los mismos también. Entonces, nosotros vamos a calcular también hay que aclarar que para la fundación continua ingresas los datos acá, 700, la base, que es 4, y la longitud que está variando, claro, como es la longitud es más larga y es continua, es 40 ahora. Tenemos que calcular el esfuerzo efectivo inicial o Q' sub 0, ¿no? La cual viene a vamos a usar el mismo valor, ya que va a ser el mismo procedimiento, ya que va a ser este mismo procedimiento, y vamos a usar los 38,19 que hemos calculado para la cuadrada. Los 38,19 siguiendo este mismo procedimiento, 38,19 para Q' sub 0. Eso sí no varía, porque si te imaginas que la fundación continua no está, el esfuerzo efectivo inicial en este punto va a seguir siendo el mismo que para una cuadrada. Entonces aquí es 38,19 kilopascales. Introducimos esos 38,19, ya está. Y el periodo del asentamiento mantenemos. Y nos va a dar los resultados de factores de corrección que son distintos a los anteriores, de 0,97, 1 y 0,73. Ya tenemos hasta ahí esa parte. Nos pasamos de la fundación cuadrada y vamos directamente a la fundación continua. Aquí nos dice como primer dato que calculemos el esfuerzo efectivo inicial al nivel donde se ubica el pico de la continua. El pico de la continua. Y cuando escuchen la palabra pico de la continua, ¿dónde se ubica ese pico? ¿A qué profundidad? Simplemente, según estas ecuaciones, se ubica según los tramos de 0 a B y de B a 4 veces B. Entonces, el pico de la continua se ubica a B, que es 4. Entonces sería 3 a partir de la base de la fundación, más 4 sería 7. Aquí tenemos nuestra profundidad de B. Y 4 veces B llega a ser 16 metros, ¿no? 16 llegaría a estar, aquí es 11, 12, 13, 14, 15 y 16 metros. Se extiende hasta esta profundidad y por tanto, como no se tienen valores de suelos acá, simplemente lo dibujamos, lo extendemos, ¿no? Al momento, pero solo utilizamos los estratos de suelo de los que tenemos datos, claro. Entonces, vamos a mover este valor de nuestro Q prima sub 0 y vamos a dibujar nuestra gráfica de factores de influencia versus profundidad, que va a ser así. Hasta aquí. Se va a extender hasta ese punto. Y dijimos que para la fundación continua no empieza en 0,1 la gráfica, sino que empieza en 0,2. Eso no se olviden. Para la continua, sí, para la cuadrada sí empieza en 0,1.
pero para la continua empieza en 0,2. Nos vamos a dar nuestra escala: 0,2, 3, 4, 5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. En esta escala, en este eje de factores de influencia para la continua. Ya tenemos una idea de cómo vamos a dibujar. Entonces, nosotros calculamos el esfuerzo efectivo inicial al nivel donde se encuentra el pico, o sea, a la profundidad B, desde la base de la fundación. En ese punto debemos calcular nuestro esfuerzo inicial efectivo. Se llama esfuerzo inicial efectivo en el pico, y si quieren le ponen de la continua, ¿no? Igual que tenemos aquí, tenemos un mismo tipo de suelo, de 16, y pueden variar, ¿no? En este caso, todo este suelo, imagínense que no está la zapata, ¿no? Hasta esta profundidad tenemos 16 kilonewtons por una altura de 7 metros. 16 por 7. Y a esto le quitamos la presión de poros inicial, que llega a ser, según el nivel freático, una altura de acá hasta B de 2 a 7 de 5 metros. Tenemos 5 metros de profundidad. El peso específico del agua vamos a usar, que es 1,81 por 5, ¿no? Acá vamos a tener un esfuerzo efectivo inicial en el pico, la profundidad pico de la continua, que va a ser de 62,95 kilopascales. Ya tenemos eso, introducimos esos 62,95 en esta casilla en amarillo, y tenemos que nuestro pico, factor de influencia pico para la continua, está a 0,83. Nos vamos a esta escala, borramos esto y dibujamos está a 0,83, aquí es 0,1, aquí es 1, 0,9, 0,8, 0,83 va a estar aproximadamente ahí. Se va a extender desde 0,2 hasta 0,83, ¿no? Y se va a extender también desde 0,83 hasta una profundidad de 4 veces B, y nos va a salir de esta forma. Aquí el factor de influencia I3 pico para la continua es de 0,83, y ese es un dato que les pide ingresar al momento de responder. Entonces calcular el pico sí es muy importante. ¿Por qué? Porque si uno falla acá al calcular el esfuerzo inicial a esta profundidad en condiciones iniciales, y según la fórmula el pico, si introduces mal ese dato, el pico te va a salir muy diferente. Por tanto, hay que tener cuidado en esa parte al momento de calcular el esfuerzo inicial efectivo a esta profundidad. Tenemos el 0,83 y lo siguiente que vamos a hacer es, hasta ahí ya tenemos graficado nuestra gráfica de factores de influencia versus profundidad, y de la misma forma que en la anterior, que en la zapata cuadrada,
tenemos que hallar factores de influencia en el centro de ese estrato, en este centro de estrato, en este centro para este suelo, para ese estrato y en este otro y en este otro, donde vamos a tener un I13, ya no va a ser pico, va a ser I13 para la continua 1, aquí un I13, aquí no es para la continua 1, sino es para I13 para el suelo 1, ¿no? I13 para el suelo 2, aquí un I13 para el suelo 3, aquí un I13 para el suelo 4 y un I13 para el suelo 5. Entonces, más allá ya no tenemos datos para los suelos, más allá de la profundidad 10, medida desde la superficie. Volvemos a calcular factores de influencia. En este caso tenemos 3 factores de influencia que están en el primer tramo, de 0 a B. Entonces vamos a la planilla y para el primero, que está a 0,5 metros, nosotros introducimos para la continua que queremos a 0,5 metros y según esta fórmula nos va a dar un 0,28. Y ese valor se tiene que ver reflejado aquí, ¿no? Si aquí es 0,20, 0,28 en el centro, está más o menos cerca de 0,3, ¿no? Entonces se puede ubicar de esa forma, si está correcto o no su resultado. Entonces, el I13 para el suelo 1 es de 0,28. El I13 para el suelo 2 es de ¿qué profundidad tenemos? Medida desde la base hasta acá tenemos que es de 1,5, ¿no? Y seguimos usando la primera ecuación, ser 1,5, tenemos 0,438. Introducimos aquí nuestro 0,438 y aquí para nuestro suelo 3 tenemos que es de una profundidad hasta acá que es de 3 a 6, 3 metros, ¿no? 3 metros sigue siendo en la misma ecuación, en la primera ecuación, nos sale que es de 0,675. 0,675. Luego, para el segundo tramo, solo tenemos 2 factores de influencia y donde hay que usar la segunda ecuación. Entonces, el I13 para el suelo 4 viene a ser desde 3 hasta 8, ¿no? 5 metros. Introducimos esos 5 metros en la segunda ecuación y nos sale que es 0,763. 0,763. Para el I13 del suelo 5, ¿qué profundidad tenemos? Tenemos de 3 a 9,5, tenemos 6,5 metros, ¿no? Introducimos un 6,5 metros y tenemos 0,66 de factor de influencia. Y ya está. De la misma forma, para calcular el asentamiento inmediato en esta fundación continua, tenemos que C1, ya tenemos C2 y C3, que ha variado, por la carga neta, que también es otro valor, por la sumatoria de cada uno de los factores de influencia
I13 para la continua sobre sus módulos de elasticidad, que siguen siendo los datos anteriores, por sus alturas respectivas para cada estrato de suelo. Reemplazan eso de la misma forma que la anterior y es lo mismo. En las unidades que ya hemos mencionado, kilonewton, kilopascales, megapascales y esto en metros, la altura, les va a salir un asentamiento inmediato en milímetros. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda en la parte de la fundación continua? ¿Están ahí todavía? Ya, si nadie tiene ninguna pregunta, ninguna duda, entonces eso es lo que es, eso es algo que posiblemente va a entrar mañana, ¿no? Un ejercicio de esta forma, con datos variables, claro, para cada uno de ustedes. Y a modo de comentario, dijeron que también iba a entrar un asentamiento inmediato por el método de Jambu, ¿no? Ya avanzamos eso ayer. Entonces, no sé de qué forma se les va a presentar sus repasos y para el método de Jambu les va a dar una gráfica y para el método de Schmerman les va a dar otra gráfica, o si para ambos métodos van a tener una sola gráfica. Si fuera así, yo pienso que metería algo de esta forma. A ver, si fuera así, les va a meter la arcilla en el medio de las arenas. Esto ya no va a ser arena, sino que les va a dar los datos para las arcillas. En este caso, aquí les va a dar el dato de la arcilla, les va a dar su módulo de elasticidad no drenado, que ya no es E', sino que es E1, ¿no? Módulo de elasticidad no drenado, por decir, de 25 megapascales. Entonces, este estrato de arcilla, que va a estar en el medio, o que va a estar rodeado de arenas en la parte superior y en la parte inferior, va a influir en la forma en que calculan ustedes sus, ¿cómo se dice? Su asentamiento para las arenas. Porque según el método de Schmerman, no calcula asentamiento en arcillas. Con esta gráfica de factores de influencia, no puedes calcular asentamientos en arcillas. Para eso tenemos el método de Jambu. Por tanto, aquí hay que prestar atención en esta parte. Para el estrato de arcilla no tienen que calcular ningún I13S, ningún factor de influencia. Por tanto, aquí se anula. Y no tienen que calcular ningún factor de influencia. Y eliminamos ese dato del I13S de esta parte. Eliminamos de los datos que hemos calculado porque no lo van a calcular y continúan calculando normalmente los demás, el estrato de cada arena que tenemos. Por ejemplo, el I13 en el centro de su estrato del suelo 1 calculas normal su factor de influencia. En el segundo suelo también llegas a este punto y no lo calculas. No calculas. Luego termina la arcilla
Y para el segundo estrato calculamos normalmente. Esa es la forma. También en la ecuación. En la ecuación solo toman en cuenta estos 4 datos, ¿no? Si fuera así. 4 datos nada más. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario acerca de esta parte? Puede que se presente algo así, ¿no? Y hay que estar preparados para lo que sea. O si nos daría ese problema, ¿los asentamientos sumaríamos para dar un asentamiento total o por separado tenemos que entregar? Sí, exacto. Si les pide que calculen el asentamiento total y tienen arenas y arcilla, su asentamiento total va a ser de la siguiente. Su asentamiento total va a ser igual al asentamiento inmediato de las arenas, porque dijimos que todos los suelos presentan asentamiento inmediato de las arenas, más el asentamiento inmediato de la arcilla. Por tanto, para las arenas calculas normalmente, como ya hemos visto con esta fórmula, con el método de Schmermann. Y para la arcilla calculas con el método de Jambu, que ya hemos visto anoche, y que anoche hemos visto el caso del principio de la superposición, ¿no? En el que decíamos que el método de Jambu eh, se aplica cuando tienes arcilla justo debajo de la fundación y abajo tienes un suelo rígido. Pero en este caso tenemos la arcilla justo después debajo de las arenas y después por debajo estás rodeado por arenas prácticamente, arriba y abajo. Entonces aquí es donde aplicas el principio de la superposición que hemos estudiado anoche, en el que consideras un caso donde supones que todo esto es arcilla y en el segundo caso, donde supones que todo esto es arcilla, le restas a esto menos esto, ¿no? Y dijimos que varía simplemente en la forma que se determina el A sub 1. Para la figura 1, simplemente esos valores varían. Perdón, aquí es menos el A sub 1 para la figura 2. De esa forma, como lo hemos visto ayer, solo varían esos valores, ¿no? De A1 sub 1 y A1 sub 2. El A0 se determina normalmente. La carga neta ya tenemos de dato, la base también tenemos de dato y el módulo de elasticidad no drenado es un dato que les debe proporcionar. Entonces ya puedes calcular el asentamiento inmediato para la arcilla también y sumarle al asentamiento inmediato por el método de Schmermann en caso de que les pida el asentamiento total. ¿Esa parte se entiende? Sí, sí, está claro. Entonces ya están preparados para cualquier tipo de ejercicio que pueda meterles mañana, porque este sería el caso más, como les digo, el peor de los casos que podría meterles es este. Y en el mejor de los casos les va a dar gráficas por separado para cada método que hemos estado viendo. Pero en la realidad sabemos que los suelos no tienen solo un tipo de estratos, no tienen solo arenas, sino que también están mezclados. Puede ser arena, arcilla, y así sucesivamente.
Entonces, ¿hay alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, eso sería todo para su repaso de mañana. Luego vamos a ir viendo la gráfica para la fundación rectangular. Entonces, si no hay nada más que Aún si decir, mañana vamos a ver el método de Salgado. de la rectangular, dices. Sí, el método Salgado. Sí, mañana vamos a, si es que llegan a avanzar esa parte, sí vamos a hacer un ejercicio por la noche de la parte en la que se considera una fundación rectangular más, Ah, está bien, Ausi. para que así estén preparados para el lunes, ¿no? Y un ejercicio completo de eso va a ser largo nomás, así que preparados porque va a durar más que ahora la clase de mañana. Bueno, entonces si no hay nada más que decir, nos vemos mañana. Suerte en su repaso. Hasta mañana.